Ok, listo. Pues muchas gracias al público que os está acompañando esta noche a acompañarnos en La Voz de Residente en Oftalmología, como todos los jueves, muy agradecidos de que nos estén acompañando. Si es primera vez que está con nosotros, le comento muy rápido en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado quien realiza una presentación o, como a mí me gusta verlo, una clase de alrededor de 30 minutos, 35. Terminando esto, les recordamos que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Una de ellas es por Zoom y otra de ellas es por Facebook en la página de Yo Soy Médico 17. Si alguno de ustedes nos están viendo de esta manera en vivo y gustan preguntar, comentar o simplemente felicitar, porque a mí me encanta que feliciten, pueden hacerlo en la parte del chat o preguntas y respuestas en caso de que nos esté viendo usted por Zoom. En caso de que nos esté viendo por Facebook, puede hacerlo en la parte de comentarios. O si solamente gusta poner un like y un me encanta, pues también son bienvenidos. También les recuerdo que si no alcanzan a ver toda la plática en vivo, no se preocupen. Generalmente las pláticas se suben al día siguiente en nuestra página de YouTube de Medical Legal Center. Y también les recordamos que nos van a encontrar en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente para que estén al pendiente de todas las clases que hay, ya que tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Es usted quien decide qué es lo que quiera aprender. Pero pues ya ahora sí le voy a ceder a quien realmente venimos a escuchar como ponencia esta noche. Es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco, R3 en Humay, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, doctor Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, el doctor Erwin Alexi García Burgos. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Erwin. Gracias por la presentación. Bueno, empezamos. Bueno, el tema a Adelante. abarcar el día de hoy es infecciones orbitarias. Me coordinó el doctor Rafael Gutiérrez, es médico oftalmólogo con esta especialidad en órbita, párpados y vías lagrimales. Por cuestiones de tiempo, pues no va a poder acompañarnos durante la clase, pero pues agradezco que pues, haya tenido la oportunidad de coordinarme la clase. Vamos a empezar. El tema a tratar, pues va a ser lo que es celulitis orbitarias. Entre estas, pues generalmente ese es el aspecto bacteriano, en el cual vamos a hacer su distinción igualmente con la celulitis preseptal. Entre los agentes patológicos igualmente involucrados con la celulitis orbitaria son los hongos, entre los que vamos a abarcar pues lo que es la mucormicosis y la aspergilosis. Bueno, en cuanto a la definición de la celulitis orbitaria, es una infección de los tejidos blandos, técnicamente pues que involucran lo que es la cavidad orbitaria, por detrás vaya, del septum orbitario. Generalmente está frecuentemente causado por una diseminación directa, vaya, una infección que abarca o se disemina contiguamente hacia la cavidad orbitaria, ya sea por una extensión de estructuras pues técnicamente adyacentes o periorbitarias, ¿no? Los senos paranasales, piel, entre otros, inclusive infecciones dentarias. En cuanto a la periórbita, hay que saber que hay 5 espacios distintivos en el espacio orbitario, lo que es propiamente el espacio orbitario, que se divide tanto en espacio intraconal como extraconal, que está dividido por la vaina de los músculos extraoculares, lo que es el espacio subtenoniano, el espacio subaracnoideo y el espacio subperióstico. Entonces hay que mencionar la periórbita en este caso, que es la única barrera del tejido blando entre los senos y la órbita, que es atravesada únicamente por vasos y nervios que penetran pues, directamente hacia la órbita. Se continúa con el párpado formando lo que es la fascia palpebral, que está integrada pues, técnicamente por el septum tarsal, que es el principal protector, por así decirlo, la barrera que impide el paso de microorganismos hacia la órbita, vaya. Entonces, generalmente, toda infección de tejidos blandos por delante de este se quedaría solo como celulitis preseptal, y esto pues estaría impidiendo, o es una barrera que impide que abarque hasta la órbita. Entonces, se queda solamente pues, en la parte anterior, ¿vale? Generalidades, vaya, tener en cuenta que en tanto los senos en sí, los senos paranasales, sobre todo los más importantes, el etmoidal y el esfenoidal, de el etmoidal sobre todo, que es el principal causante de celulitis orbitaria por sinusitis crónicas en el 90% de los casos. Como ya había comentado, igualmente se puede presentar el caso de piel o de acrocistitis en pacientes pediátricos por su relación técnicamente adyacente a la órbita. Inclusive puede haber infecciones dentarias, infecciones intracraneales, inclusive por otras causas exógenas, como son traumas, cuerpos extraños o postquirúrgicos, como veremos más adelante. En cuanto a la incidencia por epidemiología, se ve que la incidencia en la población pediátrica es de 1.6 pediátricos por cada 100.000 afectados, niños, mientras que en los adultos hay una afección de 0.1 por cada 100.000 adultos. Y la edad media de presentación generalmente en los pacientes pediátricos es de entre los 6 y 8 años de edad. En cuanto a las vías de diseminación, tenemos la principal o la número 1, que en este caso es la de extensión directa, ya sea por una infección de anexos adyacentes, como había comentado, de piel, en párpados, por orzuelos, por ejemplo, o en el caso del sistema glandular,
lagrimal, perdón, que sería pues por diacrocistitis. La segunda es la endógena, ya sea por vía hematógena, en el caso de una otitis o una neumonía. Y la última, pues es la inoculación directa a partir de un trauma con cuerpo extraño, por ejemplo, o algún trauma que rompa lo que es el septum orbitario. Y pues si no hay inoculación de bacterias externas, que pues, evidentemente pues, pueden llegar a contaminar en la órbita. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos la celulitis orbitaria, que es más frecuente en mayores de 5 años, en el 90% de los casos secundaria a sinusitis etmoidales, y le siguen las infecciones dentarias, así como los postquirúrgicos después de cirugías de estrabismo o de retina, o inclusive pues las diseminaciones hematógenas. En cuanto a la celulitis preceptal, es 5 veces más frecuente en pacientes pediátricos, vaya menores de 5 años, con infecciones palpebrales cutáneas, entre esas, por ejemplo, erisipela o inclusive por virus varicela zoster. Dacrocistitis, tener en cuenta que en los pacientes menores de 1 año pueden llegar a tener estenosis de la vía lagrimal baja. Esto pues se llega a permeabilizar por sí sola hasta los 6 meses de edad, incluso hasta el año de edad. Esto que condiciona cuadros repetitivos pues, de dacrocistitis, vaya, que pues de acuerdo a la severidad pueden inclusive llegar a afectar la órbita. Infecciones de vías respiratorias superiores, en el caso de la sinusitis, y pues traumas palpebrales directamente. En cuanto al cuadro clínico de la celulitis orbitaria, tenemos en cuenta que pues puede llegar a condicionar fiebre, así como leucocitosis en el 75% de los casos. Se va a manifestar con un blefaroedema y eritema de los párpados, una proptosis, quemosis de estos también, así como ptosis del párpado y una restricción con dolor a la movilidad ocular, vaya. Y puede inclusive tener datos de neuropatía óptica, como es la disminución de la agudeza visual, alteración cromática o inclusive restricción en los campos visuales, con una contracción de estos. Se puede presentar inclusive afección pues, como vimos, del nervio óptico, que se puede manifestar clínicamente con un defecto pupilar aferente. Este cuadro pues, nos muestra las principales distinciones o diferencias entre la celulitis preceptal y orbitaria, en el cual podemos ver que el edema palpebral en la celulitis preceptal, pues técnicamente casi siempre va a estar presente. Sin embargo, en la celulitis orbitaria puede no estar presente, o casi siempre. Ya que si está afectado, si viene de por ejemplo, de una afección dentaria o si viene del seno etmoidal, puede entrar directamente a la órbita y no afectar como tal los párpados. Entonces podemos tener un paciente que no tenga edema palpebral ni ptosis, sin embargo el ojo se ve blanco, por así decirlo, pero a la hora de evaluar movimientos oculares, pues pueden estar restringidos, inclusive pues la visión puede estar disminuida. La quemosis, que técnicamente es pues el acúmulo de líquido en la conjuntiva o inflamación de la conjuntiva, en la celulitis preceptal técnicamente va a estar ausente, mientras que en la celulitis orbitaria va a estar presente. En cuanto a la pupila, evaluando el defecto pupilar aferente, para descartar afección del nervio óptico, en la celulitis preceptal, pues como ya habíamos comentado, está por delante del septum, no entra ni siquiera a la órbita, el nervio óptico no se va a ver afectado, entonces pues va a estar normal. Sin embargo, en la celulitis orbitaria, si hay afección del nervio óptico, pues puede estar afectado ya y presentar pues lo que es el defecto pupilar aferente. Los movimientos oculares en la celulitis preceptal técnicamente van a estar intactos, no tiene por qué tener restricción de los movimientos oculares. Sin embargo, en la celulitis orbitaria ya va a empezar a tener restricción a la movilidad ocular, así como dolor en los movimientos. En cuanto a la agudeza visual, técnicamente está conservada en lo que es la celulitis preceptal, ya que no hay afección del nervio óptico. Sin embargo, por el edema de los párpados y la ptosis que se puede llegar a condicionar, puede estar ligeramente disminuida, pero generalmente está conservada. En cuanto a la orbitaria, ahí sí puede estar marcadamente disminuida. La proptosis, que técnicamente es como la salida del globo ocular, vaya, por que algo lo está empujando desde atrás. En la celulitis preceptal va a estar ausente, sin embargo, en la celulitis orbitaria puede estar presente. La alteración cromática, pues en la celulitis preceptal va a estar intacta, sin embargo, en la orbitaria, pues sí va a haber afección de la visión a color. Y en los campos visuales, pues igualmente intactos en la celulitis preceptal, sin embargo, en la celulitis orbitaria, pues ya se va a ver afectado. Y continuamos. En cuanto a la etiología, generalmente por microbiología, pues son cocos gram positivos, que es lo más frecuente, generalmente relacionado a lo que son las infecciones de vías respiratorias superiores. Dejando en primer lugar, en el caso de la sinusitis, pues como ya sabemos, el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. En el caso de afecciones por piel, el agente más comúnmente encontrado es Staphylococcus aureus.
En el caso de los mayores de 10 años de edad, vemos que ya se empiezan a involucrar lo que son los anaerobios. En esta imagen podemos evidenciar una tomografía coronal de senos paranasales en pacientes de diferente edad. Lo que es la imagen A es un paciente de 6 años de edad, en la imagen B es un paciente de 14 años de edad y en la imagen C es un paciente de 19 años de edad. En la cual vamos mostrando cómo la cavidad sinusal se va contrayendo conforme va avanzando uno pues, en la edad, va madurando, lo que favorece un medio óptimo para la reproducción de las bacterias anaerobias. Eso nos explica por qué en pacientes menores de 10 años, generalmente la afección por celulitis orbitaria es por una sola bacteria, generalmente Coco-Gram positivo, y el drenaje quirúrgico no es realmente necesario en ocasiones. Generalmente se deja con un tratamiento médico. Sin embargo, en los mayores de 10 años se vuelve una afección polimicrobiana, por lo cual ya están involucrados los anaerobios y pues hay que dar tanto antibióticos de amplio espectro como para anaerobios, como podría ser el metronidazol, entre otros. Y pues igualmente hay que evaluar ya pues la realización de drenaje quirúrgico en el caso de los abscesos. En cuanto a los cultivos, tenemos que se puede llegar a tomar hemocultivos, los cuales son raramente positivos, debido a que pues, se deberían de tomar óptimamente cuando está el paciente en su pico febril. Sin embargo, pues luego es una afección un poco muy localizada que no realmente es en sangre, al menos que sea por alguna afección endógena, que sí haya ocasionado por una diseminación hematógena, vaya. En cuanto a los cultivos, se prefieren más bien las secreciones oculares, que son más efectivas que el hemocultivo en realidad, o los cultivos de los materiales del absceso que ya haya sido drenado, o de la aspiración de los senos paranasales, que es más rentable en realidad. En cuanto al diagnóstico, generalmente es clínico, de acuerdo a cómo nos llegue el paciente, nosotros lo evaluemos, veamos la agudeza visual, movimientos oculares, la clínica que trae el paciente, blefaroedema, blefaroeritema, quemosis o no. Las TAC únicamente se prefieren en caso de sospecha como tal. Sin embargo, si tenemos el recurso, se puede realizar. Es como de primera elección para descartar, pues, en caso de ver nosotros disminución de la motilidad ocular, pues es como lo principal que nos va a decir si realicemos la tomografía computada, así como si hay disminución de la agudeza visual. La resonancia magnética únicamente se reserva para complicaciones ya sea intracraneales en el caso de que haya una trombosis del seno cavernoso. En cuanto a las indicaciones de la tomografía, será una inflamación pues, de la periórbita, el cual se presente con edema palpebral grave, una ptosis severa, así como una oftalmoplegia, que sería la limitación de los movimientos oculares y disminución de la agudeza visual o alteración de la visión a color, como había comentado. Otros síntomas que nos pueden hacer indicar la tomografía va a ser que tengamos deterioro neurológico, o que a pesar del tratamiento médico antibiótico que le estemos dando al paciente en las próximas 24 horas no responda o siga exactamente igual que cuando llegó con nosotros, o que tenga un cuadro febril muy alto en 36 horas que no se resuelve incluso con la terapéutica médica de antibióticos, pues estaría indicado realizar una tomografía computada. En cuanto a la clasificación de Chandler, eso es solamente como dato pues, teórico, porque realmente luego no le tomamos, al menos nosotros los tocamos, no le tomamos tanta relevancia. Es pues el principal, o como inicia generalmente la celulitis preceptal, que es una infección de tejidos blancos por delante del septum y nada más, no hay afección orbitaria. Le sigue la celulitis orbitaria, posteriormente hay un absceso subperióstico, el siguiente pues absceso orbitario y por último pues lo que es una complicación que será la trombosis del seno cavernoso. Y en cuanto a criterios de hospitalización, generalmente la celulitis preceptal, idealmente, niños menores de 5 años se deberían de hospitalizar. O en el caso de los pacientes mayores de 5 años, solo que tengan factores de riesgo como es afección del estado general, que sean pacientes no vacunados o que estén inmunodeprimidos, o que inclusive pacientes mayores de 5 años que nosotros intentamos primero la terapéutica médica con antibiótico sistémico, pero que en 24 48 horas no hay respuesta o sigue exactamente igual que cuando llegó con nosotros, pues valoramos ingreso hospitalario para iniciar terapia antibiótica de forma intravenosa. Sin embargo, las celulitis orbitarias, esas idealmente deberían hospitalizarse absolutamente todas. En cuanto al tratamiento de la celulitis orbitaria, generalmente para adultos se va a dar una antibiótico terapia sistémica de amplio espectro que abarque o involucre tanto para cocos gram positivos
y anaerobios, mientras que en los niños menores de 10 años, que generalmente es por un solo agente gram positivo, se requiere menos drenaje quirúrgico en estos y se reserva más que nada o de forma conservadora con terapéutica antibiótica únicamente. Sin embargo, la tomografía nos revela una sinusitis, se debe valorar junto con otorrinolaringología para valorar pues, lo que es el drenaje, sobre todo en pacientes que los hallazgos orbitarios progresan durante el tratamiento antibiótico. Y en casos de ptosis progresiva, desplazamiento del globo ocular, ausencia de respuesta al antibiótico, esto nos haría sospechar de un absceso. Entonces, dependiendo de los criterios que veremos más adelante, veremos si se drena o no se drena. Pues esto es solamente de las guías de la ITSA, en el cual evaluó grupos de estudio de acuerdo a diferentes países, en los cuales los dividieron por grupos de edad, y la duración de la estancia hospitalaria que tuvieron, el número de pacientes que tuvieron abscesos orbitarios subperiósticos y los síntomas con los que se acompañaron estos al momento de llegar al hospital, así como los factores predisponentes que pudieron haber estado relacionados con la enfermedad y los organismos generalmente encontrados a la hora del hemocultivo, en el cual pues ellos manejan técnicamente cefalosporina de tercera generación como su primera instancia, y entre otras como puede ser también el metronidazol o inclusive las fluoroquinolonas. Sin embargo, en pacientes pediátricos se prefiere inicialmente lo que es la ampicilina sulfato o amoxicilina ácido clavulánico, vaya, de manera ambulatoria. En cuanto al tratamiento médico, en niños generalmente se va a preferir inclusive la cefalosporina de tercera generación, pero igualmente se pueden abarcar o empezar esto en el ámbito de la celulitis orbitaria. Sin embargo, si tenemos una celulitis preseptal, se puede iniciar principalmente con lo que es la amoxicilina ácido clavulánico. Y pues bueno, en niños mayores y adultos se agrega además de esto lo que es la clindamicina y el metronidazol por sospecha de anaerobios. Y en caso de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, pues se debe iniciar también lo que es la vancomicina. Se mejoría continua en las próximas 48 horas después de iniciado el antibiótico. Se puede iniciar o escalar a continuar la terapéutica antibiótica vía oral. Eso, pues igualmente la ITSA, en los cuales nos maneja la terapia empírica inicial, que sería en los casos de los niños con amoxicilina ácido clavulánico de manera ambulatoria. Y en el caso de que fuera ya a nivel hospitalario una infección severa, como vemos acá abajo, sería ampicilina sulbactam. Inclusive, pues se puede dar una ceftriaxona o cefalosporina de tercera generación. Y en los adultos lo manejan exactamente igual. En el caso de que fuera solo una celulitis preseptal, igualmente amoxicilina clavulanato. Y en el caso de pacientes ya con una infección severa que ameritan hospitalización, ya se van ellos a una cefalosporina de tercera generación o inclusive levofloxacino. En cuanto al drenaje de absceso subperióstico, generalmente hay que tener en cuenta que la celulitis orbitaria puede ser una celulitis orbitaria donde solo tenemos la celulitis orbitaria o puede ser una celulitis orbitaria con absceso orbitario. Si es un absceso orbitario de cualquier índole, ya sea intra o extraconal, ese sí o sí se debe drenar siempre. Sin embargo, si es un absceso subperióstico que esté fuera de la pared medial, igualmente siempre se debe drenar. Ahora, si tenemos un absceso subperióstico de la pared medial, tomando en cuenta únicamente pacientes menores de 9 años que no tengan involucro del seno frontal, que sea un absceso subperióstico menos de 10 milímetros y que no tenga compromiso de la agudeza visual, si tiene esos 4 puntos favorables o vaya que no estén comprometidos, en el 90% de los casos se ve que tiene una tasa de éxito mayor del 90% con la antibiótico terapia oral únicamente. Entonces se deja de manera conservadora. Sin embargo, si es un paciente mayor de 9 o 10 años, vaya, que ya tiene involucro del seno frontal, que tiene un absceso superióstico medial mayor de 10 milímetros y tiene compromiso de la agudeza visual, independientemente de que, como ya comenté, cualquier absceso superióstico no medial o que tenga una sospecha por anaerobios o que tenga una recurrencia de un drenaje previo, todos esos sí o sí se deben de drenar. En cuanto al tratamiento, el inicio de corticoides como para favorecer la disminución de la inflamación en el caso de la órbita, pues tenemos en cuenta que es un manejo controversial. Sin embargo, se pueden usar sí, pero no de forma inicial, sino al menos posterior a 24 o 48 horas después de la impregnación antibiótica, para pues evitar que haya una exacerbación de la infección en el caso pues, de que sea bacteriano, ¿no? En cuanto a los diagnósticos diferenciales de la proptosis por inflamatoria, vaya, tenemos que descartar propiamente una infección, como ya comentamos, ya sea una celulitis orbitaria o una trombosis del seno cavernoso,
Puede haber solamente una inflamación idiopática y específica, como puede ser la enfermedad inflamatoria inespecífica de la órbita, una miositis, sarcoidosis o una vasculitis, como lo es la de Wegener. Neoplasias como leucemias, linfomas, metástasis que inclusive pueden llegar a condicionar un cuadro clínico similar a una celulitis orbitaria. Inclusive traumas por ya sea un hematoma traumático orbitario o cuerpo extraño retenido ahí en la órbita, y sistémicos ya son igualmente una enfermedad de células falciformes por isquemia ósea, y endocrinos, pues el principal a descartar sería la orbitopatía tiroidea. Bueno, pasamos a las mucormicosis. En este caso tenemos que son del grupo de cigomicetos, son infecciones fúngicas, son las más frecuentes, sobre todo la de mucor, y virulentas en la órbita. Tenemos 3 géneros principalmente en los cigomicetos, como es el mucor, Rhizopus y Lapsidia, que actualmente su nombre o se llama Lichtenstein. Se extiende hacia la órbita desde los senos paranasales principalmente, o la cavidad nasal, e invaden la pared de los vasos sanguíneos, generando un proceso inflamatorio, el cual va a ocasionar que se ocluya totalmente el vaso por vasculitis trombosante y al final pues, va a condicionar lo que es una necrosis. En cuanto a los factores de riesgo o predisponentes para la mucormicosis, van a ser generalmente pacientes con acidosis metabólica, neoplasias malignas que generalmente están inmunosuprimidos, uso de antimetabolitos que igualmente los van a inmunosuprimir, corticosteroides, la diabetes mellitus crónica y mal controlada, los grandes quemados, en el caso de la desnutrición y la prematurez, o de ferroxamina también, que al fin de cuentas todos estos nos llevan a un estado de inmunosupresión. En cuanto a la microbiología, son hongos del grupo mucorales, generalmente son cetonas reductasa, los que les permite tener un ambiente con exceso de glucosa, lo que es en los diabéticos y cuerpos cetónicos. El medio ácido pues favorece su crecimiento. Son los únicos hongos capaces de almacenar el hierro en la ferritina por su proteína cigoferritina. En cuanto a la clasificación anatómica, de acuerdo a la sección o el sitio afectado, pues tendremos que está la rino órbito cerebral, que es el más frecuente o generalmente en el 40-90% de los casos, generalmente por cetocidosis diabética. Tenemos también involucro pulmonar en el 18% por hemopatías, gastrointestinales, que sería por gastropatías, va diseminada, en el caso de SIDA o grandes quemados, y la cutánea, pues que sería pues técnicamente quemados. En cuanto al cuadro clínico, suele presentarse como una proptosis y síndrome del ápex orbitario, con limitación al movimiento ocular, caída del párpado, sensación corneal disminuida y una disminución de la agudeza visual, técnicamente pues lo que podría ser una celulitis orbitaria. Infecciones ascendentes resultando en una trombosis del seno cavernoso, y debido a la vasculitis trombosante, la infección puede no producir como tal una inflamación orbitaria significativa, por lo cual nosotros podemos clínicamente, al ver al paciente desde primera instancia, ver lo que es un ojo blanco que no parece estar afectado, sin embargo, al momento de evaluar los movimientos oculares o la visión, vamos a darnos cuenta que pues sí tiene una afección orbitaria, ¿no? Entonces nos sugeriría pues tomar lo que es una tomografía computada. Entonces, cuadro clínico, como vemos, puede ser un paciente que se puede manifestar como celulitis orbitaria. Sin embargo, ante cualquier sospecha de celulitis orbitaria, igualmente con una buena anamnesis en el interrogatorio en el paciente, hay que valorar si es un paciente con factor de riesgo para mucor y evaluar siempre lo que son la cavidad nasal y lo que es la cavidad oral en busca de placas necróticas. En caso de eso, pues si llegamos a solicitar una tomografía computada, podemos evidenciar incluso destrucción ósea y pues, tener pues, lo que nos da la isquemia por el mucor. Generalmente la sospecha clínica, pues es, como ya comenté, factores de riesgo, una descarga nasal negra, purulenta, presencia de escaras, se pide la tomografía computada, la resonancia magnética, y en el caso pues confirmatorio siempre va a ser por biopsia de tejido de apariencia necrótica, de la nasofaringe, de los senos paranasales o inclusive la biopsia de la órbita, que es lo que nos va a confirmar al fin de cuentas el diagnóstico. En el examen microscópico directo vamos a encontrarlo con la tinción de KOH al 10%. Perdón. Vamos a ver lo que son hifas gruesas, no septadas, con ramificaciones en un ángulo de 90 grados o ángulos rectos. Vaya. En cuanto al tratamiento, debe ser interdisciplinario, se debe abarcar lo que es la patología de base. El tratamiento de elección antibiótico siempre va a ser lo que es la anfotericina B liposomal. Otras opciones, en caso de no respuesta con este o que el paciente tenga alergia o no tolere el medicamento, puede ser el posaconazol o el isavuconazol. Y por último, ya en última instancia, se prefiere lo que es el debridamiento quirúrgico amplio, que sería la exenteración. Actualmente la tendencia está hacia evitar, vaya, lo que es la cirugía mutilante o el tratamiento mutilante para los pacientes.
Sin embargo, este estudio, el cual es un estudio prospectivo que se realizó en 15 pacientes con mucormicosis, en el cual fue evaluado tanto por otorrinos como por oftalmólogos, supuestamente con una amplia experiencia en el manejo de pacientes con mucormicosis, en el cual se buscaba dos objetivos principalmente. Lo que es definir las indicaciones para la exenteración y establecer una escala de puntuación para determinar el momento exacto en el que se debería realizar lo que es la exenteración. Para eso se evaluaban 3 puntos principalmente. Los síntomas clínicos, signos y síntomas, lo que es la oftalmoscopía directa e indirecta y los datos por imagen, en el cual en los signos y síntomas clínicos se evaluaba en 1 punto para pacientes con síntomas leves, 2 puntos moderados y 3 para pacientes con afección severa. Y en la oftalmoscopía únicamente pues para valorar lo que es la atrofia óptica generalmente, y en la imagen, los de imagen técnicamente afección pues técnicamente o invasión ya al sistema nervioso central. La escala al fin de cuentas evaluó una puntuación de 23 puntos. Todo paciente que tuviera una puntuación mayor de 23 puntos era técnicamente candidato a una exenteración inmediata en ese momento, ya que no iba a responder adecuadamente a la antibiótico-terapia con amphotericina B, y pues se prefería lo que era la exenteración. En cuanto al tratamiento, como ya comentamos, generalmente es la exenteración orbitaria endoscópica, también se puede emplear. Es un nuevo concepto, la órbita central vía transnasal, preserva la periórbita, no involucrada superior y lateral, y facilita la mucosalización de la cavidad. Sin embargo, pues es algo que no todos realmente realizan, así que se requiere una amplia experiencia vaya. Y pasamos a la aspergilosis. En cuanto a las generalidades, igualmente es un hongo del género Aspergillus, igual es de los mucorales. Es más frecuente pues, el Aspergillus fumigatus, es un hongo saprófito, ubícuo, de distribución universal, y que generalmente afecta a los inmunodeprimidos. Las formas clínicas de esto es la aspergilosis invasiva, el cual es una inflamación o infección fulminante del seno paranasal que se disemina hacia la órbita, lo cual nos va a dar una disminución igualmente de la agudeza visual, dolor y proptosis, lo que sería pues, una afección orbitaria. En cuanto a la aspergilosis crónica o necrotizante, es una destrucción lenta de senos paranasales y adyacentes. Sin embargo, tiene mejor pronóstico si respeta el sistema nervioso central, igual que pues, para el mucor. En cuanto a la sinusal y alérgica, pues en estos pacientes vamos a encontrar lo que es una eosinofilia con aumento de inmunoglobulina E y la G. Y la prueba cutánea para hongos, pues generalmente pues, va a ser positiva. La tomografía nos va a mostrar áreas moteadas de mayor atenuación, con erosión y remodelación ósea, con un moco verde espeso. Y en el 17% de los pacientes, pues pueden llegar a presentar un compromiso orbitario, en donde el tratamiento generalmente se va a preferir las corticosteroides. En cuanto a la aspergilosis, la forma no invasiva en inmunocompetentes se considera que es una aspergiloma nasosinusal o bola de hongos, que es una proliferación micótica extramucosa en los esfenoides o etmoides de los senos paranasales. Nos puede presentar rinorrea o obstrucción y dolores ya sea retro o periorbitarios. En cuanto a la sintomatología oftálmica, pues vamos a tener una disminución de la agudeza visual, oftalmoplegia y una ptosis. Eso ya se consideraría pues una urgencia. En cuanto al cuadro clínico, vamos a ver que la forma invasiva, generalmente aguda, nos va a dar signos de celulitis bacteriana o inflamación periorbitaria con tosis, proptosis, oftalmoplegia, vaya dolor a los movimientos oculares y afección del nervio óptico. La forma no invasiva solamente nos puede dar incluso una proptosis, y la fulminante como tal hay que diferenciarla de la mucormicosis, y pues la diferenciación pues, únicamente se va a hacer con el hallazgo histopatológico. En cuanto al diagnóstico, igualmente, ante la sospecha, pues realizar una tomografía, tomar biopsia. La tinción pues va a ser con Grocott-Gomori o nitrato de plata, en el cual vamos a encontrar, a diferencia del muco, hifas septadas y ramificadas a 45 grados. Ahorita vamos a ver una diferenciación de ambas. Entonces, en el muco, del lado izquierdo, vamos a ver hifas que son, pues, generalmente en la pared del vaso. Generalmente son no septadas, tienen un grosor, se dice, de 7 a 30 micras y unas ramificaciones a 90 grados. Mientras que en las de Aspergillus son hifas delgadas, septadas, con un grosor de 2 a 4 micras y las ramificaciones son a 45 grados. Sin embargo, si pueden ver aquí en la imagen, si se ven las ramificaciones a 45 grados. Sin embargo, aquí en el de mucor no se evidencia adecuadamente. Se dice igualmente que la idea de esto es porque al estar a 90 grados va a haber cortes que lo van a agarrar en un punto longitudinal
y otros donde va a agarrar como tal la tubulación, por así decirlo, ¿no? Entonces por eso no se ven las ramificaciones tal cual como así para el Aspergillus. Y en cuanto al tratamiento, pues igualmente se prefiere la decisión quirúrgica agresiva de los tejidos infectados y pues antibióticos igualmente con la fotericina B. Y se ha llevado una comparativa en donde la mucormicosis tiene una mortalidad mayor en un 70% de los casos, mientras que el Aspergillus es del 28%, y un número mayor de pacientes con mucor de senos paranasales tuvo compromiso orbitario en el 78% de los casos, mientras que para Aspergillus solamente se presentó un involucro orbitario en el 14% de los pacientes. Y se trataba. Muchas gracias, doctor Erwin. Les recuerdo que si alguien tiene alguna duda, quiere hacer algún comentario o gusta hacer una pregunta, en caso de que nos esté viendo por Facebook, háganlo en la parte de comentarios. Si nos está viendo por la parte del chat, perdón, de Zoom, lo puede hacer en la parte del chat. Doctor, ¿me regala una conclusión? Bueno, en conclusión, igualmente ahorita por la pandemia, se vio mucho aumento, al menos aquí en el hospital con nosotros, que es un hospital de concentración, un aumento en el índice de las mucormicosis. Y eso pues se debió igualmente al implemento de que por la pandemia, para el SARS y todo eso, generalmente enviaban o iniciaban la terapéutica igualmente con corticosteroides. Entonces, pues eso igualmente aumentó el índice de inmunosupresión en los pacientes, así como en los diabéticos, pues sabemos que uno de los efectos secundarios de los corticosteroides, pues igualmente el descontrol hiperglucémico, y pues todo esto conllevó a que aumentara el índice de infección por mucormicosis. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Erwin, por darse este ratito y también a quien fue su mentor y lo apoyó, pero que hoy no nos pudo acompañar. Les recuerdo que se perdió un poquito de la plática de doctor Erwin y la quiere volver a revivir. La encuentra en la página de YouTube como Medical Legal Center. Ahí lo encuentran generalmente al siguiente día. También me gustaría recordarles que nos van a encontrar en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente para que estén al pendiente todo el tiempo de qué tipo de pláticas tenemos. Muchas gracias, doctor Erwin, porque, bueno, esto se hace de manera altruista, así que es tiempo que él está dedicando de su parte hacia nosotros para enseñarnos de sus conocimientos y de sus experiencias y pues para hacer crecer un poquito más esto de la comunidad médica. Doctor, no veo preguntas, son puras felicitaciones. De cualquier forma, lo rápido. Carlos manda buenas noches del Salto del Agua. Isis manda sus saludos. Luis Sierra, muchas felicidades al doctor García Burgos por su excelente ponencia. José Pedro, felicidades al doctor García, excelente ponencia. Luis Sierra, muchas gracias por la invitación. Ivette Sánchez, excelente información, felicidades. Isis, muchas gracias, saludos. Veo mil gracias al doctor por excelente actualización y sus imágenes muy representativas. De María de Lourdes, Carolina Martínez contesta, excelente ponencia, felicidades. Jael Santibáñez, muy buena presentación, excelente, gracias. Rosas Castañeda manda saludos. Verónica Cruz manda saludos desde Chiapas. Antonio Caltara manda felicidades al doctor, excelente presentación, muy dinámico. Entonces, doctor, más que nada son felicitaciones. Muchas gracias por cedernos un poquito de su tiempo de hoy y pues por acompañarnos. No, de nada, un gusto. Muchas gracias, doctor. A los que nos siguen viendo, pues les recuerdo que mañana tenemos La Voz de Residente en cirugía general y si tenemos por ahí algún jefe o jefa de residentes que requiera alguna plática para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, nos mandan un correo a atención.mlc@gmail.com y reciben pláticas de manera gratuita. Solamente pónganse en contacto con nosotros. Muchas gracias, doctor Erwin. Que tengan muy bonita noche. Igualmente, hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego.